¿Estamos listos? Lo que les pediría, bájenle un poquitico el sonido de la corneta. Bueno, son las 3:30 de la tarde. El motivo de esta declaración, saludar a todas las personas que nos ven, que se conectan. Está previsto a las 4 de la tarde, de acuerdo a la invitación que se recibió en nuestro despacho, ha sido convocada una sesión extraordinaria, plenaria, del Consejo Federal de Gobierno, a celebrarse a las 4 de la tarde en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. Esta convocatoria, la sesión plenaria para esta convocatoria abordará asuntos de mayor interés para las entidades político-territoriales para el ejercicio 2014, por lo cual la asistencia a esta reunión es de carácter indelegable. Varias personas me han estado preguntando, y el día de ayer, además había la información de que hoy se daría un encuentro entre Nicolás Maduro y mi persona, cosa que nunca estuvo planteada. Lo que ha estado planteado es una sesión del Consejo Federal de Gobierno. Ahora bien, yo quiero hacer unas reflexiones antes de anunciar. Hemos hecho un proceso de consulta desde ayer sobre nuestra participación, dada la situación que hay en el país, en esa sesión del Consejo Federal. Mire, el día de hoy, a esta hora, 3:30 de la tarde, han perdido la vida 2 personas más. Aquí tengo yo el equipo de prensa, le pedimos esta mañana que por favor hiciera contacto con todos los estados del país para tener información a lo largo del día de cuál era la situación en nuestro país. Aquí hemos recibido, nos enviaron hasta una gráfica. Jimmy Vargas cayó de un segundo piso donde se encontraba tras recibir impactos de perdigón. Falleció tras presentar traumatismo cranoencefálico severo, que hay una foto, no la voy a mostrar, viene al caso. Aquí hay también algunos hechos de violencia, de represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Esto es en Maracay. Aquí hay, esto es el día de hoy, bombas lacrimógenas, esto es en el estado Carabobo, aquí hay en el estado Táchira, siguen la represión brutal contra el pueblo tachirense, contra el Táchira. Aquí está bombas contra los edificios. Aquí está en otro sector del estado Táchira. Aquí están, bueno, otras fotos de hechos que han ocurrido. Aquí está, por ejemplo, en el estado Zulia. Puede ver unos muchachos allí, algunos efectivos. Ahí tienen distintos hechos, pero estoy en este caso refiriéndome a los de hoy. Aquí ve usted en Ciudad Ojeda, el estado Zulia, en el estado Trujillo, en Valera, estado Trujillo, hoy en Naguanagua. Esto fue ayer, en Chacao, Perdigones, una persona que recibió, ahí está su nombre, 23 años, disparos a quemarropa. Aquí está otra persona que perdió la vida en el estado Aragua, en Cagua. Se encontraba manifestando cerca de las 10, unos motorizados irrumpieron en las calles con piedras y armas de fuego. Johnny Calvario recibió un tiro en la cabeza. Y bueno, aquí está una larga lista
la tengo por aquí, pero de los heridos, de las situaciones de tortura que hemos dicho. Aquí están la lista de los fallecidos. Por cierto, ustedes conocieron un caso de un joven que perdió la vida, que fue degollado pasando por una guaya que atravesaron en una calle. Y nosotros rechazamos, en el momento que nos informaron, rechazamos esa situación. La noche de ayer yo hablé con la madre de él, de Elvis, la señora Nancy. Y ella, una persona humilde, que no quiere salir ni por las cámaras de televisión, lo que me pidió encarecidamente, que no se haga de la muerte de su hijo, no se utilice como una bandera política. Nicolás el día de ayer, como ahorita en una cadena de radio y televisión, otra vez utilizando la muerte de este muchacho, que repito, en la noche de ayer hablé con su madre para darle nuestra palabra de apoyo y ponernos a la orden. Y vecinos además, fíjense la gravedad de las cosas, vecinos me informaron que se habían acercado sectores vinculados al gobierno, una familia que vive alquilada, ofreciendo una vivienda, si la familia iba a la fiscalía a poner una denuncia contra Capriles y contra Ocariz, utilizando no solamente en un momento de dolor llegar a eso, sino además utilizando la necesidad de una familia que en este momento lo que tiene es dolor. Para que veamos qué es lo que está pasando. Cuando usted ve las torturas, usted ve ayer, por ejemplo, que estaban enterrando a esta muchacha Geraldine en el estado Carabobo, y justo en el momento que estaban enterrando a esa muchacha, estaba Nicolás echándose un pie en el Palacio de Miraflores. Como que este país, aquí no está pasando nada, aquí no ha habido muertos, aquí no ha habido heridos, aquí no ha habido torturas. Cuando uno ve, y esto es importante decirlo, aquí que hay medios internacionales, en nuestro país, en este momento, ustedes conocen cuál ha sido mi posición desde el primer minuto, posición que no ha cambiado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948. Aquí se está violando en este momento en nuestro país la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Véala, vea todo su articulado. Nadie, artículo 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en toda su forma. Y podemos seguir. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. A esta hora, me decía el diputado Pizarro, los que cubren el tema de las detenciones, no se sabe el número de personas detenidas que hay exactamente. La información que tenemos, pero digo, información que yo la llamaría extraoficial, 649 personas detenidas en todo el país. Esto es un reporte a la 1 de la tarde. 376 fueron liberados, 242 siguen detenidos,
19 fueron privados de libertad a la espera de juicio, 6 están bajo arresto de domiciliario, 5 esperan fianza y una persona va a ser deportada. Esto hasta el día de hoy. Pero solamente lo que corresponde al 24 de febrero, o sea, el día de hoy, tenemos 219 personas que aún no han sido ni liberadas ni presentadas a los tribunales. Y de la información que tenemos en la madrugada de hoy, 34 personas fueron detenidas en la madrugada de hoy. Ahora bien, mire, ¿cómo voy yo en una situación de represión, de violación de derechos humanos a esta hora, mientras estaban ayer bailando, Nicolás apurado porque venga el rey Momo, desesperado porque llegue el rey Momo? A esta hora están reprimiendo en distintas zonas de nuestro país. 2 personas han perdido la vida en lo que va del día de hoy. ¿Cómo voy yo a presentarme en una sesión en el palacio, en un salón con aire acondicionado, con un control absoluto, porque a ustedes no los van a dejar entrar allí? Probablemente después que yo diga esto, capaces que los invitan para que entren. Pero ¿cómo voy yo? Esto no es un tema administrativo, porque además nos amenazaron que si nosotros no asistimos a la sesión del Consejo Federal, los proyectos que ya fueron aprobados, los proyectos que fueron aprobados por el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, presentados por las comunidades, todo, no se van a dar los recursos. Chantaje. Es decir, usted va para un Consejo Federal, pero con una pistola en la cabeza, de que si usted no va, las comunidades de su estado se quedan sin recursos. Nosotros no trabajamos sobre la base del chantaje. ¿Cómo voy yo ahorita a ir a una sesión del Consejo Federal? Tengo un gobierno moribundo, absolutamente moribundo, en el mundo ahora, en el mundo. Ustedes saben cómo ahorita, cuál es el calificativo que hay, qué es lo que dicen de Nicolás en el mundo: genocida. Que hay un genocidio en nuestro país. Vivan donde vivan las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Y ese ha sido nuestro planteamiento, la igualdad. Entonces yo no puedo ahorita dejar a un lado aquí no ha pasado absolutamente nada. Y ahí les quiero decir además, el Palacio de Miraflores no es el escenario hoy para un proceso de pacificación en nuestro país, porque es una de las partes en conflicto. El Palacio de Miraflores, en este momento, jamás podrá ser ni el Palacio de Miraflores ni la sede del gobierno el espacio para convocar a un diálogo en el país. No es allí. ¿Quién está reprimiendo? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está aquí la fiscalía, las actuaciones de la fiscalía de los tribunales? ¿Dónde están los responsables? Ya han pasado muchos días. Entonces yo no voy a ser el que va a ir a lavarle la cara a Nicolás al Palacio Blanco. Eso es lo que quieren hoy. Que yo vaya, nos demos la mano, como que el país estuviera en una situación de absoluta normalidad, como que aquí no estuviera pasando nada. Nosotros lo dijimos el sábado en la concentración. El gobierno está interesado en que el conflicto esté en determinadas zonas de la ciudad de Caracas y en determinadas zonas del país. Pero eso no significa que en las zonas donde no hay situación de enfrentamiento, promovidas además por el propio Estado, no quiere decir que no haya descontento. Yo no sé si ustedes vieron hoy
la portada del diario Últimas Noticias. Regulan las compras en Pedeval. Véanlo, los medios internacionales. El presidente de la red informó que solo podrán comprar productos básicos una vez a la semana. ¿Qué es esto? Una libreta de racionamiento. Nos están metiendo el modelo castrocomunista, nos los están metiendo disfrazados, aprovechando la coyuntura que vive el país. Esto es una cosa sumamente grave. El cliente queda registrado con su cédula en la data del organismo. Si alguien no consigue algún alimento, puede volver antes de los 7 días a buscarlo. Comenzó con un piloto ya en San José. Se incorporarán los abastos de Fuerte Tiuna y La Carlota. En 3 meses se sumarán todos, hiper y supermercados. Esto no lo estoy diciendo yo, esto aparece hoy. Nadie puede decir que nosotros, este es un periódico que publica informaciones afectas a la oposición. Aquí está. Fíjense lo que está pasando. ¿El gobierno habla de esto? No está hablando de esto. El gobierno ha centrado toda su fuerza comunicacional y todos los recursos en este momento en hacernos creer a los venezolanos que está un golpe de Estado en marcha. ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde están las pruebas? Está haciendo creer que es que aquí hay un plan orquestado desde intereses externos para salir del gobierno. Hay una protesta en el país donde ha habido focos de violencia que nosotros rechazamos y no estamos de acuerdo. Los condenamos desde el primer momento. Ahora, pretender que esto es un problema en un sitio y que aquí en el país todas las cosas marchan bien, eso no es así. Y por eso ahí les digo, yo no voy a ir a una plenaria del Consejo Federal a lavarle la cara, a hacer, como dicen, la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, pues. El que se está hundiendo el barco y entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero. Nicolás, a mí no me vas a utilizar. Está clarito. Yo ayer, no sé si ustedes la vieron, yo ayer con mucha paciencia me senté a ver una entrevista a Nicolás Maduro. Desde que empezó a hablar hasta que terminó, lo único que escuchamos fueron falsedades, mentiras. Son especialistas en mentir. El país está cansado de eso. Mentiras, mentiras en los resultados, mentiras en todo, mentiras en las investigaciones. Y haciéndonos un llamado a ir hoy. ¿A ir hoy a qué? A lavarle la cara a este gobierno. Un gobierno moribundo. Este es un gobierno moribundo, por donde usted lo vea. Y ahora en el exterior lo tildan de genocida. Como lo dijimos el sábado, un error en la historia. Nicolás es un error en la historia de nuestro país. Y ese error, nosotros tenemos que salir de ese error. Pero hemos planteado un camino. Y ese camino hay que construirlo. Ese camino está en la Constitución. Aquí está el camino. Hemos planteado caminos que no estén aquí en la Constitución. Hay gente que tiene el derecho de pedirle la renuncia a Maduro. A mí me la piden a cada rato. A mí me la piden, me la han pedido muchas veces. Bueno, es una decisión. Las personas están presos los que me han pedido la renuncia o son fascistas. Ser opositor no es ser criminal. Eso es importante. Ser opositor no es ser criminal en este país. ¿O es que acaso ser opositor es ser criminal? Eso es lo que quiere el gobierno. ¿Qué le decimos nosotros a la familia? ¿Qué le decimos a los que meternos en un consejo federal cuando hay gente sufriendo hoy en el país
meternos en un salón para hablar de temas administrativos o para un monólogo o para tratar de montar un show. Entonces nosotros no nos vamos a dejar chantajear. Se lo hemos dicho, no se equivoquen con nosotros. No se equivoquen con nosotros. Aquí, por ejemplo, también nos llegó una carta del presidente del Centro Carter, el presidente Carter, planteándonos aquí está, que ayer lo mencionaban también, o en estos días lo mencionaban, su profunda preocupación por la pérdida de vidas humanas, así como el riesgo de un escalamiento del conflicto en nuestro país. Aplaude nuestros llamados a la protesta pacífica dentro del marco de la ley. En las actuales circunstancias se amerita la urgente y decidida renovación de un esfuerzo colaborativo. Esto requeriría que ambas partes envíen señales demostrando su voluntad de aliviar la actual tensión. ¿Cuál es la voluntad de Nicolás de aliviar la tensión? Esta mañana nos estaban, la policía de Miranda, más no puede hacer. No descansa, está desplegada. ¿Qué quiere? ¿Que nosotros violemos los derechos humanos de las personas? No lo vamos a hacer ni de un sector ni del otro sector. Nosotros, la policía tiene que respetar esto que está aquí. Efectivos de la Guardia Nacional, que hemos visto que se ponen al margen de la Constitución. Y se lo decíamos ayer, Nicolás está volviendo leña el sentimiento de nuestro pueblo hacia la Guardia, hacia algunos efectivos de la Guardia. El gobierno moribundo se quiere arrastrar a la Fuerza Armada. ¿Cómo se sienten los miembros de la Fuerza Armada viendo algunos de esos videos donde no se ve un tema de control de orden público, sino ya se ve algo totalmente distinto? Violaciones a los derechos humanos. Es importante que se tomen medidas en beneficio de los líderes opositores encarcelados. Hemos dicho que aquí tiene que haber una agenda. No estamos planteando cosas que sean imposibles de alcanzar. Nosotros hemos planteado, permítame un momentico, nosotros hemos planteado una agenda para ese diálogo. El problema es si se cree que el diálogo es ir a escuchar lo que el gobierno quiere decir. Hemos planteado, y quisiéramos reiterarlo, para que exista un diálogo, para ir realmente a un diálogo. Libertad de todos los detenidos, todos los estudiantes que han sido detenidos, que se le dé la libertad inmediata, los presos políticos, libertad inmediata a Leopoldo López, libertad inmediata a todas las personas que están, repito, privadas de libertad, que hoy, fíjense, hasta un gobernador afecto a la causa del gobierno plantea una medida humanitaria al comisario Simonovic, que se está muriendo en la cárcel, que lleva casi 10 años preso. ¿Qué van a esperar? ¿Que se muera Simonovic? Que todo el país sabe que es inocente. ¿En qué contribuyó? ¿Por qué Leopoldo López se entregó? Bueno, el que no la debe no la teme. Tan sencillo como eso. Lo dijimos. Hay compañeros que tienen una visión, hay otros que tenemos otra visión. Pero eso no significa que los planteamientos que hagan otros compañeros que quieren el cambio en nuestro país estén fuera del marco de la Constitución o de las leyes. Puro veneno cada vez que el gobierno habla. Una cadena que meten para descalificar, para insultar. Cada vez que abre la boca delante de periodistas internacionales, de medios internacionales, una rueda de prensa para decir que yo soy drogadicto. Venga y hágame una prueba de sangre.
Yo estoy dispuesto a someterme a lo que sea, pero vamos a someternos también a un detector de mentiras. Vamos a abrir un debate, hagamos un debate en cadena de radio y televisión. Ojalá que se le dé el derecho de palabra al gobernador Henry Falcón y al gobernador Liborio Guarulla. La información que yo tengo es que ni se me ocurriera hacer ni un gesto para tratar de hablar en esa plenaria, incluso con información de la propia Casa Militar. Si Capriles trata, inmediatamente se interviene, para que nosotros no digamos las verdades, porque lo que se quiere secuestrar es la verdad también. Desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares armados. ¿Cuándo le van a poner fecha y hora a desarmar a los grupos paramilitares armados? Armados por el gobierno sabe dónde están, le dio las armas. ¿Cuándo le van a poner la fecha y la hora? Que se transmita en cadena de radio y televisión, que el mundo pueda ver un proceso de desarme de quienes salen en las noches a matar, quienes salen en las noches a llevarse lo que encuentren por delante, instruidos además por el propio Nicolás Maduro. Cese de las torturas y la represión de forma inmediata, detener la violación de los derechos humanos, como lo dijimos el día sábado. Ahí están los casos. Ha habido en nuestro país violación de los derechos humanos, torturas en los últimos días. Eso no puede pasar por debajo de la mesa. ¿Dónde están los responsables? El llamado a la paz tiene que ir acompañado de otras cosas. Si no es un saludo a la bandera. Maduro habla de paz, te amenaza, te da no sé cuántos insultos, Nicolás, y después llama a la paz. Detener por parte del gobierno la criminalización de la protesta como forma pacífica de expresarse. El pueblo tiene derecho a protestar y expresarse. Tiene derecho. Está en la Constitución. Nicolás no quiere que la gente proteste. Bueno, yo no voy a hacer él. Entonces, porque además somos buenos si evitamos que la gente salga a la calle a protestar. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con considero que es un error que la comunidad se encierra a sí misma. Lo hemos dicho. Creo que el reto es convencer, sumar personas a nuestra causa de lucha, que es que este país, bueno, como les decía, mire para dónde va. Hasta las compras de Pedeval ahora. Hasta Pedeval. Sentar al sector productivo, trabajadores, a todos los sectores que tienen algo que aportar a la economía. Este país va a una debacle económica. Estamos en la autopista hacia la debacle económica. Pregunten ustedes si logran en cuánto están las reservas operativas del Banco Central de Venezuela, para que ustedes vean cuál es la situación de las divisas en el país y las consecuencias que eso genera. Ya empezaron a echarle la culpa de que la escasez es por las trancas. Es que en el oeste no hay escasez. Si en el este son las trancas, ¿por qué hay escasez en el oeste? Aquí le echan la culpa a los bachaqueros, que son según los que se llevan los alimentos, y los contrabandistas. ¿Y por qué hay escasez en zonas en los estados que no son fronterizos? Donde se produce además, donde están las poquitas industrias que quedan. Falso, mentira, más mentira. Seguimos. Estos son nuestros planteamientos para la agenda de diálogo. Y no puede ser en el Palacio de Miraflores. Miraflores hoy no es un escenario para convocar a la paz del país. No lo es. Nicolás enterró desde ese escenario como un escenario para hablar de la paz del país. Ese hoy
es el centro donde se ordena la represión y la violación de derechos humanos de hermanos, de compatriotas venezolanos. Es allí. Lo que les digo, en el mundo, genocida. Así te llaman, Nicolás, en el mundo. En 10 meses te ganaste, mira. Un error en la historia. Seleccionar un árbitro electoral que represente al país entero y no a la parcialidad del gobierno. Un árbitro para el diálogo. Corregiría, no es la palabra electoral, un árbitro para el diálogo. ¿Quién podría ser? Nosotros creemos que puede ser la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia tiene la capacidad de convocatoria y la representatividad en nuestro país para ser una instancia que convoque al diálogo en el país. No puede ser Nicolás Maduro. Nicolás Maduro quedó desprestigiado ya. Ya no, ya está, ya es la parte en conflicto, no puede ser la que llame a un diálogo. Tiene que haber una institución imparcial que sea la que llame al diálogo en el país. Elegir a la tercera parte del Tribunal Supremo de Justicia que tiene su periodo vencido, que representen a todo el país y no solo al gobierno. Estos magistrados que tienen el periodo vencido, ¿cuándo los van a elegir? Para ver si el sistema de administración de justicia podemos hacerlo un poquito más decente, más imparcial. Elegir al nuevo contralor sin color político y sin militancia partidista. Falleció el contralor Rusián, más nunca. Aquí está, violando la Constitución. Violando la Constitución. Publicar la lista de las empresas a las que se le asignó dólares preferenciales, caiga quien caiga. ¿Dónde están los 25.000 millones de dólares que se robaron? Dicho por ellos mismos. Eso es parte del diálogo. Exigir que publiquen todas las empresas. El nombre de las empresas que recibieron dólares preferenciales. Abrir a todos los venezolanos el sistema de medios públicos y dejar la presión a los medios privados. Los venezolanos tenemos el derecho constitucional a la libertad de información. Dejar de regalar nuestro petróleo a otros países mientras en este país haya un venezolano que tenga necesidad. Sacar la política y al gobierno cubano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos son algunos puntos que nosotros consideramos, ¿no? Y siempre sujeto a que se incluyan otros puntos. Esa es la forma de dialogar. Yo quisiera terminar estas palabras. Nosotros tenemos una responsabilidad con un pueblo que amamos, que es el pueblo de Miranda. Y siempre hemos dicho que estaremos allí para defenderlo. Pero el pueblo de Miranda sabe que no solamente tenemos una responsabilidad con el pueblo mirandino, sino con los venezolanos. No puedo hoy yo ir, y ese ha sido además el proceso de consulta que hicimos. Nosotros no podemos ir hoy a lavarle la cara a un gobierno moribundo, represivo, que ha violado derechos humanos, que lo único que quieren hoy, lo único que querían era una foto. Era un apretón de mano, una foto, y hacerle creer al mundo que es un sector, simplemente es un sector el que está por fuera. Hay un profundo descontento en este país. Y nosotros no vamos a ser los que vamos a defender el gobierno. Ni tampoco vamos a defender lo que no haya que defender. Nosotros estamos del lado de nuestro pueblo. De ese lado donde estamos nosotros. Aquí ninguno de los problemas, nada de lo que ha ocurrido, el gobierno plantea una solución, plantea discutirlo. En estas condiciones
es imposible que nosotros vayamos a hablar de temas administrativos en un Consejo Federal de Gobierno. No podemos. No lo merece ninguna de las madres, sean de un partido, sean de otro, no tengan partido, de los que han perdido la vida durante estos días, producto de esta situación de conflicto que hay en nuestro país. Hay una profunda crisis en Venezuela y el gobierno pretende tapar esa crisis con todo esto que está ocurriendo. No nos vamos a prestar nosotros a eso. Vamos, las preguntas, perdón. Buenas tardes. Hay quienes dicen bueno, que es un error que usted no asista el día de hoy, tomando en cuenta que puede ser un espacio para que diga todo lo que ha dicho acá y además con la asistencia de los otros dos gobernadores, de Henry Falcón y Liborio Guarulla. ¿Cuál sería ese espacio y qué sector de la sociedad pudiera convocar a este diálogo? Y además, ¿qué le dice a la gente que está esperando directrices en este momento? Bueno, para nadie es un secreto que usted fue líder de la oposición, que se amidió con el presidente Chávez, también con Nicolás Maduro, y ellos quieren saber qué les dice, o sea, cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante. Muchas gracias. Bueno, con respecto, estoy seguro que tanto el gobernador Henry Falcón como el gobernador Liborio Guarulla, si les dan la oportunidad de hablar, estoy seguro que harán estos planteamientos, muchos de los planteamientos que se han hecho. Ahora, yo creo que nuestras posiciones son distintas. ¿En qué sentido? En que allí, como dicen, el que quiere que vaya a lavarle la cara al gobierno, soy yo. Eso es lo que ellos quieren. Yo aparezca hoy allí, lavándole la cara al gobierno, metidos en una reunión, mientras están reprimiendo y atacando venezolanos. Yo no me voy a prestar para eso. Y he hecho mi proceso de consulta con las comunidades, le he explicado aquí ha habido violaciones, tortura. No van a venir ahora a darnos un discurso bonito de pacificación mientras estamos nosotros allí. Mientras uno está allí, están reprimiendo, llevándose gente detenida, que sabe uno otras cosas, ¿no? Ya van 2 personas que han perdido la vida el día de hoy. Fernando, si uno va, criticarán que uno va. Si uno no va, criticarán que uno también no va. Aquí hay una posición. Y siempre hemos dicho que hablamos desde la verdad y desde la mayor sinceridad. No hay condiciones en este momento para ir a un Consejo Federal de Gobierno que está convocado no para discutir asuntos administrativos, sino para un tema político, porque el Consejo Federal de Gobierno, todos los proyectos de los estados fueron aprobados y los únicos que dejaron condicionados, además de manera violatoria a la Constitución, atentando contra nuestros pueblos, son los estados Amazonas, Lara y Miranda, que los condicionaron a una asistencia de carácter obligatorio, algo que no está en ningún lado, para poder darle curso a los recursos. Eso es un chantaje. Y como hay un chantaje intrínseco a esta convocatoria, ahí lo único que les interesa es que yo vaya a lavarle la cara a un gobierno moribundo, porque este es un gobierno moribundo. Y además, repito, internacionalmente calificado, empieza a calificarse a Nicolás Maduro de genocida. Así empiezan a llamar ahora a Nicolás Maduro. ¿Qué raya que le digan a usted en el mundo que lo tilden de genocida? Eso es lo peor que le pueden decir a una persona que ejerce un gobierno, genocida. Eso es lo que se oye ya. Eso es lo que ya empieza a la etiqueta que empiezan a ponerle a Nicolás Maduro. Entonces, ¿hay intención de diálogo? Vamos a poner una agenda. No, Fernando, una convocatoria. Tengo por aquí un Consejo Federal, además, extraordinario,
con ninguna, por aquí está la convocatoria que la tenía aquí, que se las leía, que abordará asuntos de mayor interés para las entidades político-territoriales para el 2014. Nosotros no podemos ir a, si esto es un tema administrativo, despachar asuntos administrativos mientras están matando, reprimiendo y torturando gente en nuestro país. No. Yo con esa no. Y con respecto a las tareas, lo hemos dicho, Fernando, mientras haya descontento en nuestro país, mientras haya situaciones como esta, que quieren regular la compra de alimentos, nada de esto nos los habían anunciado, ¿no? Nada de esto se dijo. Dice como le están metiendo un strike a los venezolanos en esta coyuntura. Y como esto, muchas otras cosas. Las subastas, la devaluación, todas esas cosas que golpean especialmente al más pobre. Mientras hayan problemas en este país, mientras no se consigan las medicinas, pudiera decirle aquí, está el doctor Gustavo Villasmil, que les pudiera narrar la situación de la salud en este momento en el país, de los hospitales, la situación que hay hoy en Venezuela en materia de salud pública. Crítica, absolutamente crítica. Bueno, probablemente a ustedes les ha pasado, vayan a buscar algunos medicamentos, no existen, no hay. Y como eso, otras cosas. ¿En cuántos sitios usted no encuentra el tratamiento que necesita y que debería darle el sistema de salud pública? No, no hay. ¿Y quién defiende a esa persona? Nosotros somos los que tenemos que defenderla. Entonces, mientras haya descontento, va a haber protesta. El año pasado hubo 5,000. El año pasado no la satanizaron. Ellos mismos reconocieron estos días que el año pasado había gente que protestaba. Que haya gente hoy que le ha dado también una connotación política. Bueno, mientras sea pacífico, están en su derecho. Cualquier venezolano que quiera pacíficamente pedir la renuncia de algún funcionario del presidente a un ministro o cualquiera, como me lo han pedido a mí muchas veces, el gobierno, permanentemente, que dicen que uno no trabaja, que uno cualquier cosa, todas las descalificaciones. Entonces, mientras sea pacífico, eso es el ejercicio de un derecho constitucional, nadie puede ir preso por eso, ni es un golpista, ni es un criminal. Ser opositor no es ser, ningún opositor, ser opositor no es ser criminal, eso es inaceptable, ni ser opositor es ser fascista. Fascismo son todas las actuaciones del gobierno, esas sí son fachos completamente. Como usted ve cómo se utiliza la fuerza. ¿Qué es el fascismo? Vaya y busque en el diccionario qué es el fascismo para que usted vea. Una descripción casi detallada de lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país en cuanto a lo que es la represión del Estado y cómo el Estado plantea las cosas. Pasa por un reconocimiento, Fernando. Aquí el gobierno tiene que reconocer que hay la mitad del país o más de la mitad del país está descontento, está en desacuerdo. Hay sectores del oficialismo que están absolutamente descontentos, no los dicen, que no ven respuesta. Y a cada rato dicen, Nicolás no es Chávez. Eso es lo que le dicen. Y que pretende una mala imitación, pues una mala copia. Eso es lo que dice la gente del oficialismo. Fíjese qué pensarán ahora de la regulación de la compra de alimentos en Pedeval. O es que el pueblo oficialista todo tiene que calárselo. Nosotros tenemos un profundo respeto por el pueblo chavista. Respeto y afecto. Y lo sabe el pueblo chavista. Se lo hemos demostrado en el caso concreto del Estado Miranda, donde hemos podido demostrar que sí se puede gobernar para todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Convertir toda esa protesta, como lo dijimos el sábado, en un movimiento social, el más grande de nuestra historia, que se plante con una agenda y que esa agenda tenga respuesta. Si esa agenda no tiene respuesta, aquí está la Constitución. Sobre la base de una crisis política que el propio gobierno va a generar, porque la crisis política la está generando el gobierno. Porque el gobierno cree que a punta de plomo va a resolver
el problema económico o el caos económico o el descontento. No se resuelve con plomo. Entonces, aquí está nuestro planteamiento, aquí está la agenda, Fernando. Muchos otros puntos pueden incluirse. Ahí está una agenda de diálogo. Consideramos que esa es la iglesia que convoque y debe ser de inmediato. Y no se trata de convocar ni a la unidad en específico o convocarme a mí, sino es convocar a todos los sectores del país. Están planteando una reunión el día miércoles, una conferencia de la paz. O sea, los que reprimen, los que torturan, están convocando una conferencia de la paz. Y en el Palacio de Miraflores. Eso no puede ser en el Palacio de Miraflores. O sea, usted no puede llevar, como dicen, al tigrito, usted va a llevar el tema. Desde donde se ordena, desde el centro de operaciones de la represión, usted pretende desde ahí convocar a los sectores a hablar de paz. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede pensar que eso es sincero? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una, quería saber cuál es su opinión sobre lo que sucedió ayer en la casa del general Ángel Vivas, en horas de la tarde, donde también se observó funcionarios de contrainteligencia militar cubanos. Y la otra pregunta es también qué opina sobre las declaraciones que ha dado el gobernador Bielma Mora, en donde dijo que no estaba de acuerdo con que estuvieran encarcelados Simonovic y Leopoldo López. Y también un tuit que mandó en donde decía que estaba esperando instrucciones de Diosdado Cabello. Vuelvo a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo, aquí está, aquí. Son varios, además. ¿Dónde está el procedimiento? Maduro manda a detener gente. Ese tipo de órdenes y detenciones son características de los dictadores. Mándame a poner preso a fulano. Eso no está aquí. Eso no está en la Constitución. ¿Quién le dijo a él que él tiene el derecho de mandar a poner preso a alguien? Sea general, sea sargento, sea estudiante. ¿Quién le dijo a él que él tiene el derecho? A mí me manda a meter preso. Vaya y meta preso. Me tendrán que llevar, no sé. No creo que sea aquí. Cada quien. Esa imagen no es lo que queremos en Venezuela. Pero sobre la base de que, o sea, Maduro es cuerpo de seguridad, tribunal, fiscalía, eso es violatorio de los derechos humanos universales, clarito se los decía. Aquí está. No se hará distinción alguna fundada aquí. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. Todos son iguales ante la ley, tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 8. Nadie podrá, artículo 9. Artículo 9, Nicolás. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Había un procedimiento. ¿Ustedes recuerdan cómo se llevaron a Alejandro Silva, coordinador de giras en plena campaña electoral? Llegaron a las 2 de la mañana a la habitación en el hotel donde se encontraba, lo sacaron funcionarios, estos mismos que fueron donde este general que tú me preguntas, bueno, ni siquiera le dio chance. Cuando medio se asomó por el ojo, ya casi estaban tumbando la puerta. No había una orden de detenerlo por un tribunal. No había una citación, no había nada. A las 2 de la mañana lo sacaron de la habitación del hotel donde se encontraba y se lo llevaron.
Nadie sabía dónde estaba. Tuvimos la suerte que alguien en el lobby del hotel vio que se estaban llevando a Alejandro. A las 7 de la mañana fue que nos dijeron, no, está en la dirección de contrainteligencia militar. Ajá, ¿y de qué se le acusa? ¿Cuáles son las órdenes? No, Maduro dio la orden. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? En la Constitución, en las leyes. Ah, ¿quieren que la policía de Miranda actúe así? No vamos a actuar así. ¿Quieren que nosotros demos órdenes así? No vamos a dar órdenes así. Eso es. ¿Tendríamos responsabilidad penal nosotros si hacemos eso así? Eso tiene responsabilidad penal. Ya le caerá a Maduro. Ya le caerá a Nicolás. No nosotros, la justicia. Porque eso es un delito. Entonces, ¿dónde está el procedimiento? ¿Dónde está todo? ¿O es que acaso ahora no hay leyes en el país? Nicolás no puede mandar a detener a nadie. A nadie. Eso no le corresponde a él. Y después, bueno, vamos a ver qué consecuencias tendrá para el gobernador del estado Táchira lo que dijo. Ojalá que no haga como el gobernador de Carabobo, ¿no? Que mandó a un contraataque fulminante por Twitter y después me dicen que borró el mensaje de la red. Lo borró. Si yo hubiese hecho algo así, ¿dónde no estaría en este momento? De repente estaría en la isla del Burro. Probablemente, ¿no? Tendrían por allá. Por orden de Nicolás, además. Bueno, tendrían que someterlo a uno por la fuerza, pues. Porque uno no se va a dejar, aquí está la Constitución y las leyes, uno no se va a dejar porque Nicolás le da la gana, entonces manda a poner preso a alguien. Esa no existe. Esa no existe. Y una persona que habla de paz, por eso que una gran mentira, son los mismos mentirosos, los mismos que le mintieron que van a conmemorar un año del fallecimiento del presidente Chávez y fueron los mismos que días antes del 5 de marzo, el mismo personaje, este error en la historia, que le dijo al país días antes, 2, 3 días antes, que había tenido una reunión de trabajo durante 5 horas con el presidente Hugo Chávez. Es el mismo personaje, hoy peor, más mentiroso, porque además cree que por el hecho de estar en el poder, eso le da, como dicen, luz blanca o luz verde, corrijo, que cree que tiene un cheque en blanco, le da luz verde para hacer lo que quiera. Buenas tardes, gobernador. Usted ha llamado a la gente a no protestar en las noches, porque según sus palabras, de noche salen los paramilitares, y también a no realizar estas barricadas o guarimbas que se producen no solo en Caracas, sino también en el interior del país. Aún así, esta mañana y durante todos estos días, esas barricadas se han llevado a cabo e incluso hay convocatorias por las redes sociales para continuar el día de mañana. Su mensaje no ha llegado a los manifestantes. ¿Cuál es el fin último entonces de estas protestas? Si lo hay, ¿hay algún ultimátum para que las protestas cesen o van a continuar? Esa es la primera pregunta. La segunda, usted habla de que hay países que califican al presidente Nicolás Maduro como genocida, pero también hay países que lo respaldan, del Mercosur principalmente. De hecho, emitieron esta semana un comunicado, si hay una respuesta por parte suya a este comunicado del Mercosur respaldando al gobierno de Nicolás Maduro, y también si a raíz de estos acontecimientos ha tenido algún acercamiento o dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela o de altos cargos se han comunicado con usted a propósito de esta situación. Bueno, con respecto a las barricadas, la protesta pacífica, yo creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría, considera que la protesta debe ser pacífica. Cuando hemos visto casos de algunas de estos cierres, hemos visto en algunos casos que son muy pocas personas las que van, incluso en algunos casos se colocan unos obstáculos y no hay nadie. Lo sé por los alcaldes que hablamos esta mañana, donde les tocó despejar y limpiar muchos sitios donde ni siquiera había alguien. Yo considero que para que esto tenga el resultado que se quiere,
que es un cambio en nuestro país. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Usted necesita incorporar masivamente a nuestro pueblo que vive en los barrios, los sectores populares. Usted tiene que incorporarlo. Movimiento social, la protesta social incorporada. No son excluyentes. Precisamente, las dos se pueden unir porque hay algo que las identifica claramente, el descontento y el deseo de cambio. Entonces no tienen por qué verse como excluyentes. Ahora, para eso se requiere un poquito de razón. No solamente, hemos dicho, la pasión hay que acompañarla de la razón. Y a veces es más importante que prive en estas situaciones más la razón que el tema de la propia emoción. Entonces yo creo que usted, si está en un sector y usted se cierra a sí mismo, ese proceso que hay allí, lo que hace, y al gobierno le interesa, es que la propia comunidad que está allí se divida. Oigan el discurso oficial. Oigan el discurso oficial. Entonces, si usted quiere vencer, usted no puede, si el que no logra algo haciendo las cosas de una forma, no va a lograr algo distinto si la sigue haciendo de la misma forma, obviamente. Entonces nosotros creemos que el tema de que la comunidad que quiere un cambio se encierra a sí misma no tiene sentido, porque lo que hace es dividir a la comunidad. Esta mañana supimos de varios sitios donde había cruce de palabras entre las mismas personas que se decían, nosotros queremos un cambio, pero nosotros también queremos salir porque no tiene sentido que nos quedemos aquí. Aquí no estamos convenciendo a nadie, todos están convencidos. Entonces ese es el reto, por eso lo hemos dicho muchas veces, la valentía no la mida usted por quién habla más duro, ni quién lanza más piedra, ni quién cierra más calles. La valentía es cómo usted, desde su lucha, cómo usted incorpora a otros hermanos en su lucha, en la lucha pacífica, porque yo he escuchado de todos los sectores permanentemente un llamado a la protesta pacífica. No he escuchado de ningún sector que haya hecho un llamado a la protesta violenta. Los encapuchados, pues. El movimiento estudiantil ha dicho claramente que los miembros, los que son líderes del movimiento estudiantil, no usan capuchas, no esconden sus rostros, todo lo contrario, dan la cara. Entonces, bueno, si ese es el sentimiento de la mayoría, bueno, hagamos el trabajo de organización. Por eso decíamos el sábado que un cambio pasa necesariamente por una organización. Esa organización no se da sola. Hay una protesta en la calle, si es organizada y tiene su agenda, va a ser efectiva. Si no lo es así, no va a ser efectiva. Y nosotros queremos que la protesta alcance un resultado. No se protesta por protestar, se protesta por un descontento con unas peticiones. ¿Y qué se busca con ello? Respuesta. Y eso es lo que el gobierno no ha querido. Es lo que no quiere. Ellos están afianzados en una posición radical, la del gobierno, de creer que, bueno, estos son unos grupitos por aquí, unos grupitos por allá. Esos grupitos que ellos dicen, bueno, a mí me llama mucho la atención que a determinada hora salen unos grupos paramilitares a tratar de que eso no se apague. O sea, a tratar de que exista un clima de confrontación y una represión para, bueno, para, como dicen, trabajar más la indignación y que ahí, bueno, la gente eso no pare. O sea, lo que quiero decir es que el peor error sería que esto desvirtúe el carácter de la protesta. Y ahí es donde yo creo que debe haber nuestra orientación, como tiene que haber la orientación de cada persona que está en la calle. Porque además, si usted quiere ser distinto, y usted dice que es distinto, y que usted está en desacuerdo con el gobierno, no se trata de decirlo, sino de demostrarlo. ¿Y ese resultado? Perdón. ¿Ese resultado final son esos 5 puntos del mismo pliego de peticiones? No, aquí se han hecho, aquí todos más o menos las peticiones. Estas no son peticiones, aquí no hay nada que se esté planteando que el gobierno no pueda resolver. Aquí nada, aquí no se le está pidiendo a Maduro que se quite el bigote, ni se está pidiendo nada, nada de eso se está pidiendo. Son cosas sumamente serias. Aquí está.
Usted tiene que dar una demostración, el diálogo no puede ser monólogo, el diálogo no es que la oposición o los grupos o la gente que está protestando en la calle tenga que calarse lo que el gobierno quiera. Que el gobierno no es el pueblo el que está al servicio del gobierno, es el gobierno el que está al servicio del pueblo. Eso es lo que Nicolás no termina de entender. Nicolás cree que todos los venezolanos, bueno, ustedes no han escuchado las cosas, las sandeces que uno tiene que escuchar. Si le dije tal cosa, le dije aquella cosa. El gobierno está al servicio del pueblo, no es al revés. No es el pueblo al servicio del gobierno. Repito, un gobierno moribundo. De un gobierno moribundo. Y con eso lo conecto a lo que me preguntaba sobre los gobiernos de América Latina. Sí, el gobierno moribundo está desesperado, buscando que afuera, tratar, como dicen, de medio frenar. El problema es que hay videos que han recorrido el mundo, hay fotos que han recorrido el mundo, algunos se les están cayendo, me refiero, gobiernos fuera de nuestro país, que el silencio también les va a costar a lo interno, que no crean que los pueblos son indiferentes frente a la situación, porque la solidaridad más importante para nosotros es la solidaridad de los pueblos de América Latina. Este gobierno no le interesa a los pueblos, sino se ha dedicado a, bueno, como dicen, los intereses económicos por encima de cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que darle un poco de tiempo, porque hemos visto probablemente el silencio de gobierno, pero la respuesta que hemos visto de distintas personalidades, si lo queremos llevar a un tema de personalidades, hemos visto deportistas, artistas, todo tipo de, me refiero, personas de los distintos sectores solidarizándose con la situación de Venezuela. No es SOS Venezuela, es SOS, no es SOS, no estamos en Argentina, es SOS, que lo hemos visto en muchas partes del mundo y en muchos sectores. Eso, ni los jugadores de béisbol son oposición, ni cantantes son oposición, por decir, ni trabajadores de otros sectores del país, de otros países, perdón, son oposición. Son personas que desde afuera están viendo la situación que ocurre en Venezuela, han visto las imágenes y son solidarios con el pueblo venezolano. Son solidarios, además, que se rechace. Aquí estamos hablando, Daniela, de, insisto mucho, a los medios internacionales, violaciones a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 10 de diciembre, para ser exactos, de 1948. Entonces, esto va más allá de nuestra Constitución, que además, por supuesto, esto es ley de la República. O sea, esto forma parte, además, de nuestra legislación interna. Entonces, son violaciones a los derechos humanos universales, sumamente graves. ¿Nos quedan qué? 2 preguntas. Sí, Alejandro Castillo de sunoticiero.com. Hoy el bloque parlamentario de la Unidad saludó que Maduro haya tomado su propuesta de crear una comisión de la verdad para investigar los hechos violentos ocurridos en todo el país. De hecho, hace poco en cadena nacional el presidente dijo que la comisión debería empezar a trabajar lo más pronto posible. Mi pregunta es si tienen pensado quiénes pudieran ser los diputados de la Unidad que integrarían dicha comisión. Y la segunda pregunta es qué información tienen sobre la detención de la periodista Andrea Jiménez en San Antonio de los Altos. Gracias. Sobre el periodista no tengo información, tendríamos que chequear al salir de aquí. Inmediatamente lo voy a hacer, Andrea Jiménez. Y sobre el tema de la Comisión de la Verdad, por supuesto que estamos de acuerdo, respaldamos además que se cree una Comisión de la Verdad. Ahora, esa Comisión de la Verdad, si es solamente con diputados del PSV, será la Comisión de la Mentira. Si el interés es de que sea realmente una Comisión de la Verdad, tienen que incorporar diputados de la Unidad. ¿Quiénes serán esos diputados? La Unidad se encargaría de anunciarlo, no me corresponde a mí. Una última pregunta. Sí, buenas tardes, gobernador. Buenas tardes a todos. A ver, si el gobierno no accede a estas peticiones condicionantes para el diálogo, ¿qué
¿qué queda qué queda tanto para los venezolanos como para ustedes como oposición de este país? Y segunda pregunta, hace días usted ha hecho llamados a la Fuerza Armada para que cumplan la Constitución. Recuerdo que durante las campañas presidenciales, las 2 campañas presidenciales que usted protagonizó, anunció usted que tenía contacto con un militar activo. ¿Habrá tenido contactos con ese militar en este momento? ¿Le habrá dado información de cómo está la situación adentro a raíz de todas estas arremetidas violentas que han ocurrido en varios estados del país? Gracias. Siempre hemos dicho que los extremos se alimentan y se necesita el uno con el otro, los extremos. Pero resulta que la mayoría de la población de nuestro país, la mayoría de los venezolanos está en el centro, no en los extremos. La mayoría de los venezolanos que sufre está en el centro, la mayoría de los venezolanos que hoy pues se preguntan hacia dónde vamos con una gran incertidumbre, con un gran pesar, con sufrimiento, están en el centro. Y el centro, cuando uno lo ve en cualquier estudio de opinión, en cualquiera, mire, usted salga a la calle a preguntar, la gente quiere diálogo, pero la gente quiere diálogo sincero, honesto, una agenda de diálogo. Ajá. El diálogo no es una foto en el periódico, ni ir a una reunión y escuchar un discurso y después usted se va de la reunión y al ratico lo que hay son insultos, amenazas, descalificación, me metes preso a fulano, van a tener que comerse tal cosa, van a tener que... Así es imposible dialogar. Si el gobierno no promueve y atiende los reclamos y escucha, Maduro no sale de, Nicolás no sale de Miraflores. En una situación como la que vive el Táchira, hace rato, si a mí se me hubiese presentado una situación como esa hace rato, lo primero que hubiese hecho es irme al Táchira. Desde Miraflores, ¿no? Mandándole tanques, aviones de guerra y amenazas al pueblo tachirense, usted no va a resolver el problema del Táchira, como tampoco lo va a resolver en otro estado del país. Puros actos con tomitas cerradas en el Palacio de Miraflores. Y cadena de radio y televisión, eso sí lo controlan. Para que nadie, además, con los tiros de cámara, para que nadie pueda ver que en ese sitio no hay nadie. Un grupo de gente que se moviliza, que la moviliza, que tiene todo nuestro respeto. Porque nuestro problema, que retiraron a la prensa del Palacio Blanco. Que nuestro problema no es jamás hemos dicho, esto no puede ser pueblo contra pueblo. Ni podemos permitir que lo que quiere el gobierno, que es ponernos a confrontar, cumpla su objetivo. Entonces, el diálogo que quiere la mayoría tiene que tener una agenda. Tiene que oír las peticiones que hay en el país. ¿O es que acaso no hay problemas en Venezuela? El país marcha, imagínese usted de verdad, solamente hasta por el sentido común. Usted sabe que están enterrando una muchacha que cayó producto de esta situación. Y usted se va a poner a bailar. Una orquesta, una música, fiesta pues, llamando a la fiesta. Es que hasta ellos se les olvidó los que supuestamente habían sido asesinados, que dicen que eran de su partidario, hasta eso se los olvidaron. ¿Tienen algún valor por la vida de los demás? Por los venezolanos que han caído estos días, por los que han sido heridos, por las familias que sufren. ¿Hay algún sentido, aunque sea sentido humanitario? ¿O es que el poder, la ambición de poder puede más que cualquier cosa? Entonces, si tú no oyes al país que te está pidiendo que lo escuche, el conflicto va a seguir. Entonces tú me preguntas, ay, ¿qué va a pasar? Bueno, si el gobierno no abre un camino de diálogo y no cede, planteamientos como los que se están haciendo, que no son los únicos, los estudiantes tendrán uno. O sea, yo, por ejemplo, creo que uno de los puntos
y aquí lo pusimos, la libertad de todos los detenidos. Desde Leopoldo López, Simonovi y todos los estudiantes que han sido detenidos. ¿Cómo tú vas a dialogar si tienes preso, por ejemplo, a Leopoldo López? Pues te dio la gana. Porque quisiste buscar un responsable y, digamos, para tratar de, bueno, de montar todo un libreto que nosotros dijimos, mira, aquí van a montar un libreto. Entonces, si no hay disposición del gobierno, si el gobierno no quiere reconocer a la otra, yo digo que hoy es más de la mitad del país, porque así como recuperaron con lo que llamaron el DACAzo, que recuperaron una caída que venían como un avión que iba al piso y se recuperaron para llegar a la elección del 8 de diciembre y eso lo recuperaron en semana se han quemado eso y más. Entonces, tú tienes que reconocer que más de la mitad del país existe, que está descontento. Si tú no lo quieres reconocer, la otra mitad tampoco te va a reconocer. Si tú no quieres reconocer que aquí hay un pueblo opositor, que está descontento, que tiene planteamiento, que no es fascista, sino que está sufriendo, y tú no lo quieres reconocer, el pueblo tampoco te va a reconocer. Y no me pidas a mí que yo salga a pedirle a la gente que te reconozca, pues no lo voy a hacer. No voy a traer aquí a colación el 14 de abril, pero ¿quiénes pusieron a Nicolás ahí? Los poderes secuestrados. Ahora esos poderes se les venció el periodo. Al CNE, 3 rectores tienen el periodo vencido. ¿Y cuándo los van a elegir? Y los magistrados del Tribunal Supremo tienen el periodo vencido. Y el Contralor ha tenido que designarse. Y la fiscal se le va a vencer el periodo. Hay Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el país. ¿Te ha visto en todo esto dónde está la Defensora del Pueblo? ¿Dónde está esa señora? ¡Qué pena! De verdad. Ni siquiera por lo menos poner el paro de que va a un sitio donde están los heridos. Por lo menos eso. Ni siquiera. Eso se le va a vencer el periodo ahora. Entonces van a poner a otra persona igual. Eso es inaceptable. Tiene que hacerse de acuerdo a lo que establece la Constitución. Mecanismos, baremos, todo eso. Una persona que no. Aquí dicen que no tienen militancia partidista y renuncian el día antes. Magistrado del Tribunal Supremo, militante del PSV, el día que le dicen prepárate, te van a juramentar mañana, entonces mete la carta de renuncia. Por favor. Es una burla. Entonces, si no hay disposición a oír al país que está en la calle y no hay realmente un diálogo sincero, efectivo, el conflicto va a seguir, va a seguir. La protesta va a seguir. Y la protesta no la estoy dirigiendo yo, ni la está dirigiendo hoy nadie. Ese es el error de creer que es que estamos nosotros, esto no lo está dirigiendo nadie, esto está en la calle. Y no quiero pecar de poco modesto, pero lo dijimos en una oportunidad. Nosotros, si aquí el gobierno no da respuesta a los venezolanos y el gobierno no trabaja, y esto es lo que viene para el país, regulación de compras en Pedeval, más escasez y todo, aquí va a venir como dicen, una población enardecida que se va a llevar todo por delante, todo. Lo estamos diciendo a tiempo. Nadie le interesa ese conflicto. A mí no me interesa. Ni estoy promoviéndolo, ni estoy alentándolo. Todo lo contrario, porque sé que el costo para Venezuela va a ser muy grande y no lo queremos. Porque además no queremos aquí lo que el gobierno alenta todos los días, que es el odio de un sector contra otro. Por eso hemos dicho que somos de hierro frente al odio. Y con respecto a la Fuerza Armada, no creo que es momento para meternos en eso que tú me preguntas, Odel. No tengo ninguna intención de meter ninguna intriga. Hay mucha preocupación de lo que está pasando. Es imposible. Bueno, ¿cómo no la va a ver? ¿Qué pensará la esposa, los hijos, de repente de algún efectivo de estos de la Guardia? Yo no sé, aquí preguntaba Mildred ayer y que habían personal cubano, y yo sé de militares nuestros que hay militares cubanos dentro de la Fuerza Armada, me lo han dicho. Fotos he visto, no es un cuento. Ahora, eso tiene un rechazo muy grande dentro de la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada, imagínese usted, así como usted rechaza
los intereses, el imperialismo, tampoco, ni el imperialismo norteamericano, pero tampoco el imperialismo cubano. Ni uno ni el otro. La Fuerza Armada tiene que ser, bueno, venezolana y que además defienda nuestra soberanía. Entonces, cuando uno ve esos videos donde se ven cosas que no defienden para nada la Constitución, ¿qué pensarán los hijos de ese efectivo? ¿Qué pensará la esposa? Yo me imagino que eso le debe dar una profunda indignación de ver con un casco cayéndole a cascazo a un joven, a un muchacho que tendrá 18 o 19 años, que tiene el derecho a salir a las calles a pedir lo que quiera pacíficamente. Ese es su derecho, esa es la juventud. Que van a masacrarlo, reprimirlo, torturarlo, como los casos de tortura. Con ese caradurismo venir a decir que es que no hay casos de tortura en el país, por favor. O sea, tienen nombre y apellido. ¿Usted cree que alguien va a decir que lo violaron? ¿A quién va a decir que lo violaron? Si eso es una cosa que más bien pasa en nuestro país y que la denuncia más bien es, la gente no le gusta denunciar. Entonces va a salir alguien a decir que lo violaron. Y va a salir esta señora de la fiscalía a decir que eso es mentira. O sea, se inventó el cuento entonces para que esté en boca a todo el mundo que lo violaron. Por favor. Por favor. Última, para terminar, por favor. Para terminar, sí, porque es que usted dice en todo su discurso que Nicolás Maduro es un facho, que es un dictador, y hace una descripción que suena a un ser humano que no va a ser capaz de sentarse a dialogar y a discutir esas peticiones que ustedes han propuesto. Y siguiendo con la pregunta de mi colega, usted es un líder opositor. ¿Cuál es la directriz si el gobierno decide no sentarse a dialogar y no aceptar eso como según la historia que se ha visto de Nicolás Maduro no lo va a hacer? Usted dice que la gente se va a seguir levantando, pero usted como líder opositor, ¿qué es lo que dice y cuál es la directriz que da? Nosotros vamos a seguir insistiendo en un diálogo y que podamos encontrar un punto con la Constitución, porque no estamos pidiendo nada que no esté en la Constitución, donde podamos resolver esta crisis. ¿Todo indica que no se va a dar? Bueno, no lo sabemos. O sea, hasta los dictadores les ha tocado en un momento dado dialogar. Hasta los fascistas les ha tocado en un momento dado, cuando se ven con el agua al cuello, o ceden o la gente hace que cedan. Ahora, ¿el país pudiera evitarse eso? Sí, yo creo que se lo pudiera evitar. Porque la respuesta que siempre vas a encontrar de mí es que yo sí reconozco que hay otro país, otro sector del país que piensa distinto a mí, que no lo irrespeto, que no trato de pasarle por encima, que podemos convivir, que podemos conversar, porque además no lo digo sobre la base de algo que me leí en algún sitio, lo digo sobre la base de mi experiencia. Mi experiencia al frente de gobernar un estado de 3 millones de personas me ha permitido poner de acuerdo y poner a trabajar a oficialistas y opositores, y lo han hecho sin ningún problema. No es imposible. Eso es lo que nos han querido, ese es el disco que nos han repetido durante años, que es imposible que los venezolanos nos podamos entender. Yo sí creo que es posible que nos podamos entender. Ahora, ¿quién tiene la mayor carga? ¿Quién la tiene? El que ejerce el poder. Ese es el que la tiene. Nosotros estamos dispuestos, pero el que tiene que ceder en posiciones que están en la Constitución, en reclamos justos que hay en la calle, es el gobierno, porque son los responsables, porque el hospital es responsabilidad de ellos, porque ellos son los que asignan los dólares, porque ellos son los que han destruido las empresas en este país, porque ellos son los que han expropiado, confiscado, porque ellos son los que ordenan que los cuerpos de seguridad salgan a la calle a reprimir a quienes piensan distinto, porque ellos son los que no quieren reconocer que hay un país que piensa distinto. Entonces, o cede o el país le hace que ceda. Ahora, sentimos una responsabilidad histórica en este momento de advertir que esto no es algo dirigido, sino que es algo que sigue creciendo, que esto no va a traer nada bueno si el gobierno mantiene esa actitud de intransigencia, de burla, de creer que esto se resuelve con más represión.
Fíjate qué cosa, ¿no? Tú eres colombiana. Fíjate qué cosa, ¿no? Aquí no hay leche, pero sí hay gas lacrimógeno. Sí hay bombas lacrimógenas muchas, ¿ah? Pero no hay leche, no hay pañales, no hay papel higiénico, no hay arroz, no hay harina, pero sí hay bombas lacrimógenas que no se acaban, ¿ah? Y balas, ¿no? Y las balas que no se acaban, ¿ah? No hay mobiliario, no hay artículos de primera necesidad, artículos de limpieza incluso. Estado Táchira, estado fronterizo con Colombia, que nosotros somos, además, amamos a Colombia. La gente de Colombia sabe además cuál ha sido mi discurso, cuál ha sido mi visión. Fíjate, en el Táchira, echarle la culpa a los colombianos, que todo el problema de desabastecimiento y todo lo demás son colombianos, son los colombianos. Bueno, ¿y quién nos llevó a esta situación? ¿O cómo va a vivir la gente que vive en San Antonio, en Ureña? ¿De qué vive si no hay empleo? Entonces, ¿qué quieres tú resolver? ¿Vas a poner una cerca? Tanto que criticas a los Estados Unidos, que dices que cómo manejan sus fronteras. Aquí parecerá estamos peor. O sea, peor. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni construir muros, ni poner cercas para que la gente no pase de un lado a otro. Todo lo contrario. No es prohibiendo ni amenazando. Es más bien convirtiéndote en un promotor para el desarrollo de la actividad. Eso es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos. Este país va hacia una debacle económica. Y el culpable no es el imperio. Aquí a la gente no le importa quién es. Aquí dedicar minutos y minutos. Aquí a nadie le importa quién es Kerry. Aquí en este país a nadie le importa Kerry. Ni le importa Obama, ni le importa nada de eso. Aquí a los venezolanos lo que nos importa es la situación que nosotros tenemos, que es una probablemente de las más críticas en nuestra historia. La situación de escasez o desabastecimiento, a los señores que están ahí con las cámaras, no les permiten a los medios privados, porque los amenazan, de que si muestran una cola o dicen algo en sus noticieros con respecto a la crisis que hay de abastecimiento, aténganse a las consecuencias. Esa es la realidad que estamos viviendo. Aquí sacaron de un plumazo un canal colombiano porque les dio la gana, lo sacaron de las cableras. Y aquí probablemente lo que quieran es que todo lo que medianamente pueda informar, sacarlo. Bueno, ese es el mejor ejemplo del tipo de gobierno que existe. El tipo de gobierno que se jacta de ser un gobierno humanista y es todo lo contrario. Ahora, ¿eso es sostenible en el tiempo? Yo digo que no. Ahora, nosotros queremos que este país termine esta situación en una guerra unos contra otros. No. Aquí hay un liderazgo responsable, un liderazgo que tiene la capacidad de ponerse por encima de los extremos. Ahora, Nicolás hoy representa un extremo. Lo mismo que él critica es lo mismo que él representa. Él no está en el centro, él está en el extremo. Por eso alienta tanto los extremos. Los alienta, los necesita, porque él considera que así se mantiene en el poder. Esa es su apuesta. Yo creo que ahí va directo a este gobierno moribundo que termine, bueno, un gobierno moribundo que terminará. Ahora, aquí estamos nosotros. Nadie nos va a sacar de aquí. Estamos en el marco de la Constitución. Nadie nos va a sacar de aquí. A la mayoría de este país no lo van a sacar de aquí. A la mayoría de este país. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes.